¿La candidatura de reelección de Nayib Bukele realmente es legal? La Constitución de El Salvador, en su artículo 152, dice: no podrá ser candidato a presidente de la República, número 1, el que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Sin embargo, Nayib Bukele logró inscribir satisfactoriamente su candidatura en el Tribunal Supremo Electoral. Pero, ¿cómo logró inscribir su candidatura? ¿Es realmente legal o es una medida arbitraria de Nayib Bukele, como muchos afirman? ¿Y qué dijo el Tribunal Supremo de Justicia al respecto? Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. En septiembre del 2022, Nayib Bukele expresó sus intenciones de postularse nuevamente a las elecciones del 2024. Oficialmente, en medio de numerosas críticas, el 27 de octubre del 2023, el Tribunal Supremo de Justicia anunció públicamente el registro de la candidatura de Nayib Bukele a las próximas elecciones presidenciales del 2024. Para lograr este importante paso fueron necesarios diferentes mecanismos preparados con antelación. Número 1. No hay mayor ventaja para un presidente que gobernar con el legislativo a su favor. En el caso de Bukele, la realidad superó a las expectativas. En las elecciones legislativas del 2021, Nuevas Ideas y Gana, el partido aliado al gobierno, lograron obtener 64 escaños en total, lo que significó más de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Esta victoria no solamente fue contundente para lograr un mayor avance en los planes que tenía el gobierno en su gestión, sino también para consolidar su nueva estrategia. Número 2. La sustitución de los jueces de la Corte Suprema. La designación de diferentes autoridades de segundo grado como jueces y fiscales en El Salvador es una competencia que, según el artículo 186, le corresponde al Poder Legislativo, con el respaldo de otros órganos como el Consejo Nacional de la Judicatura. En este contexto se llevó a cabo la sustitución de numerosos magistrados de la Corte Suprema, bajo el pretexto jurídico de fraude constitucional en mayo del 2021. Y en agosto de ese mismo año se reformó la Ley de Carrera Judicial con un doble propósito: separar de sus cargos a todos aquellos jueces mayores de 60 años y designar de forma automática sus nuevos reemplazos, lo cual por supuesto trajo diferentes críticas tanto nacional como internacionalmente. Ahora bien, lo más relevante es el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicha Corte en el 2021 reinterpretó la sentencia emitida en el 2014, donde se afirmaba la imposibilidad de reelección basadas en el artículo 152 de la Constitución, argumentando la reinterpretación con dos supuestos fundamentales. Número 1, que estaba en presencia de fundamentos erróneamente interpretados, y número 2, aquel tribunal estaba conformado por otros miembros en el momento de la interpretación. Dada esta razón, Nayib Bukele pudo inscribir sin necesidad de incumplir la Constitución. Pero lo que para muchos fue una acción completamente legal, para otros no fue más que la violación de la propia ley y la inclinación de Bukele a un gobierno cada vez más autoritario. Y por supuesto, las reacciones de los líderes internacionalmente no se hicieron esperar. Pero la pregunta que todo el mundo se hace es si Nayib Bukele violó la Constitución o no. Para responder a esta pregunta explicamos la argumentación de la Corte. Número 1. A pesar de que la Constitución se reconoce como la norma máxima de la República de El Salvador, la realidad es que la jurisprudencia, es decir, las decisiones tomadas anteriormente en el Poder Judicial, también se reconocen como fuente de derecho. En términos más simples, la Corte alega que la Constitución debe ser interpretada con estas decisiones, considerando entre varios factores el contexto en el cual fue escrita para lograr una interpretación adecuada. Número 2. La Constitución, así como la norma máxima, también representa la voluntad del soberano, es decir, el pueblo. Por lo tanto, este debe ser el principal fundamento de la Sala Constitucional para interpretarla, asegurando los derechos fundamentales de la población. Número 3. La Corte considera que el significado de las normas pueden cambiar eventualmente, considerando que los términos de una regulación pasada no pueden determinar el significado de la disposición actual sobre el mismo asunto. En consecuencia, es necesario que la Sala Constitucional reajuste las normas a la voluntad del pueblo, a sus necesidades actuales y a los nuevos estándares requeridos. Número 4. La Corte utiliza como argumento que no existe una prohibición explícita dentro del artículo. Por lo tanto, comparando con la Constitución del 62, se puede confirmar que la intención del legislador no era prohibir la reelección inmediata. En este sentido, utiliza como punto de partida el artículo 65 de dicha Constitución, que dicta: el ciudadano que haya desempeñado la presidencia de la República, cualquier título de los mencionados en este artículo, no podrá ser presidente, vicepresidente o designado en el periodo presidencial inmediato. A diferencia del 152 del actual, que dicta lo siguiente: no podrán ser candidatos a presidente de la República. Número 1. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Número 5. La Corte desvirtúa algunos conceptos claves dentro de la primera interpretación. Afirma que cuando el constituyente utiliza continuación se refiere a la permanencia sin elecciones previas,
Dada esta razón, es que la Corte determina que al finalizar el primer quinquenio, el presidente debe someterse a elecciones, pues es al final el soberano quien elegirá si el candidato continúa. Cuando se habla de alternabilidad de la presidencia, basada en el artículo 88, afirma que se garantiza con elecciones libres y periódicas. En cuanto al artículo 131 sobre el desconocimiento de la Asamblea, cuando un presidente sigue en el cargo al terminar su mandato, contraargumenta la Corte que en la búsqueda de su segundo mandato no procede el desconocimiento, porque se está sometiendo a las elecciones y asimismo de ser electo debe cumplir la duración de 5 años más. Y por último el artículo 154 que establece que el periodo presidencial es de 5 años, ni un día más. Alegan que justamente por eso el presidente puede presentarse a las elecciones, que son libres, igualitarias y periódicas, porque no contaría como el mismo periodo presidencial en caso de ser elegido, sino que sería otros 5 años diferentes. Y número 6 y último, la Corte concluye otorgando la posibilidad de inscribirse como candidato a la persona que ejerce la presidencia en el periodo de inscripción, tras manifestar que el periodo inmediato anterior corresponde al periodo previo a ejercer la presidencia. En un ejemplo más claro, la Corte establece que si X fue electo presidente en el quinquenio A, puede inscribirse para el quinquenio B, más no para el quinquenio C. Esto porque cuando la Constitución habla de periodo inmediato anterior, no se refiere al quinquenio A, sino al quinquenio previo del presidente Y. Es decir, el periodo inmediato anterior al de ser candidato sería el del 2014 al 2019, donde Nayib Bukele no era presidente aún. En fin, Bukele logró disminuir al mínimo los niveles de violencia dentro de El Salvador. Ciertamente gobernó bajo un estado de excepción y sin duda alguna generó un gran impacto para el mundo. Tanto así que hoy se prevé que Nayib Bukele gane las elecciones sin ningún tipo de complicación. Aún con las controversias críticas que lo rodean, Bukele se posiciona actualmente como el presidente con más alto nivel de aprobación entre los presidentes de la región. Cuenta con un gran respaldo popular y la ventaja de un Congreso dominado en su mayoría por asambleístas de su partido. Más allá de esto, en cuanto a la reelección, los mecanismos son legales. Se amparó bajo el Estado de Derecho y a través de este consiguió su cometido. Desde la designación de nuevos magistrados en la Corte, basado en el artículo 173 y 174 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica Judicial, hasta la inscripción de su candidatura para su segundo periodo presidencial, basado en la sentencia 1/2021, lo cual interpretó con los argumentos expuestos en el artículo 152, ordinal 1. Llegado a este punto, como es costumbre, queremos que nos cuentes tú. ¿Consideras que Nayib Bukele debe ser reelegido para su segundo periodo presidencial? De ser así, escríbelo en los comentarios, suscríbete y dale like a nuestro contenido. Pronto estaremos montando más sobre las elecciones en El Salvador.